8 de la mañana con 50 minutos, luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto el alza de los planes de las ISAPRES, las aseguradoras se reunieron con el gobierno y en este encuentro se analizó el proceso de adecuación de los precios. Vamos a conversar sobre este tema con el superintendente de salud, Víctor Torres, a esta hora. ¿Cómo está, superintendente? Muy buenos días. Buenos días, Frances, ¿cómo está usted? Muy bien. Primero hablemos de esta adecuación de los planes que nos imaginamos va a tener que, luego de la reunión sostenida ayer, que ser planificada o replanificada por parte de las instituciones. ¿Cómo explicar qué es lo que puede pasar, ¿no? Y que, por cierto, interesa, Víctor, a los usuarios de ISAPRES. Bueno, efectivamente, Fresia, lo que ha establecido la Corte, en primer lugar, es dejar sin efecto las notificaciones, ¿no? Que permitieron comunicar tanto a la superintendencia como a los usuarios de las alzas que habrían considerado las ISAPRES para este año, dentro del margen que estableció la superintendencia con un tope de 7,6%. Con ello quedó sin efecto el alza de la totalidad de los planes, por lo tanto, las que se hicieron efectivo, digamos, debieran ser devueltas por vía de excedente, y todos aquellos efectos que consideraron, por ejemplo, que alguna persona se fuera del sistema producto del alza también debiera retornar, o quien hubiese cambiado su plan producto de que no podía pagar el nuevo costo también debe retrotraerse aquello. Dicho eso, también nos instruye la Corte a que podamos establecer un nuevo plazo en que las ISAPRES justifiquen su alza para el año 2022 de manera fundada. Eso significa que no basta una mera notificación, sino que ellos deben calcular precisamente diversas variables para poder determinar realmente hasta qué porcentaje pueden subir su precio base, teniendo todavía como techo el 7,6% que puso la superintendencia. Porque el problema que ha ocurrido durante todo este tiempo, no solo este año, es que habitualmente cuando ocurren estas alzas, al no ser justificadas, al no estar debidamente fundadas, se considera obviamente que termina siendo una alza arbitraria, y eso obviamente es contrario a la ley. Así es. De hecho, han dicho cómo el futuro ahora de las ISAPRES desde estas instituciones están en manos del gobierno, porque han transparentado una situación compleja operacionalmente hablando. Víctor, ¿en qué sentido esto puede arriesgar esta continuidad o la compleja situación que han dicho las ISAPRES estar pasando? A ver, yo quisiera precisar una cosa, Fresia. El futuro, así como lo fue en el pasado, digamos, de la administración de las ISAPRES depende de las propias ISAPRES. Aquí hay una responsabilidad inicial que es de cada una de las administraciones respectivas. El ente regulador lo que está haciendo junto con el Ministerio de Salud es ver qué alternativas existen para que la situación que hoy día están viviendo, que es una situación compleja, no termine afectando finalmente a los usuarios del sistema, y en el contexto de una reforma nos permita poder tener un tránsito ordenado hacia un nuevo sistema, insisto, para evitar el impacto sobre los usuarios. Por lo tanto, nosotros hemos realizado efectivamente reuniones para poder ver de qué forma uno puede contribuir, ¿ya?, a poder entonces realizar este tránsito ordenado, y de qué manera entonces podemos hacerlo, pero insisto, resguardando los derechos de las personas que están hoy día en el sistema de salud privado. ¿Y qué tónica han tenido estas reuniones, superintendente? Miren, han sido reuniones bastante favorables, diría yo, que nos ha permitido avanzar en algunas materias. Obviamente el fallo de la Corte también nos ha significado poder redirigir algunas de estas conversaciones, de tal manera de poder también dar cuenta de buena forma de lo que nos está exigiendo la Corte, y hacerlo, digamos, de la manera más pronta, pero también más rigurosa posible, de tal forma que el proceso sea realmente transparente y que no tenga ningún tipo de problema. Y hay otros elementos que tienen que ver con el cumplimiento de sus ratios, de liquidez, patrimonio, de garantía, ver de qué forma entonces se puede ir contribuyendo en ese sentido para que ellas puedan ir conteniendo también sus pérdidas, de tal forma que no tengan un impacto
mayor durante este año. ¿Y cómo, desde la superintendencia, Víctor, cómo se evalúa esta situación en lo económico? Porque se aseguran de estas entidades en que la pandemia, el aumento de licencias médicas, congelamiento de los planes que ahora se van a tener que comenzar a concretar, el futuro o el frente que le pueden hacer ellos, cómo se puede ir compensando según lo que ellas han establecido. No, por lo mismo le decía, o sea que hay una serie de situaciones que estamos nosotros evaluando, digamos, en conjunto con ellos. Ellos nos han planteado, digamos, diversas cosas que tienen que ver con el cumplimiento, digamos, de estos indicadores que son importantes. Por otro lado, obviamente, la reapertura del nuevo proceso que nos ha instruido la Corte va a permitir también ordenar la situación de tal forma que puedan precisamente recibir aquellos ingresos asociados a las alzas que ellos concluyan finalmente si las fundan de manera adecuada, porque además la ley les permite poder hacer esta alza una vez al año. Con eso van a tener, evidentemente, mayores ingresos y algunas cosas que estamos trabajando también respecto de tablas de factores de riesgo y otras materias que son las que ellos mismos han puesto sobre la mesa para poder ir colaborando, digamos, en esta situación. En este nuevo sistema de salud en que se ha dicho que las ISAPRES se pueden conocer no como actualmente se conocen, superintendente, ¿de qué manera este podría afectar a los trabajadores de estas instituciones? Mire, la verdad que lo que ha planteado el gobierno es que las ISAPRES tengan, digamos, un rol distinto en la reforma, ¿ya? Pasen de ser seguro, digamos, de primer piso, ¿ya?, a ser un seguro voluntario privado de salud o seguro complementario de segundo piso, como se quiera llamar, ¿ya? De tal forma que la seguridad social, el 7% asociado a el pago de licencias médicas, prestaciones básicas, todo lo que implica seguridad social, esté a cargo de la administración de un fondo único de salud. Y todo aquello que las personas de ISAPRE están hoy día, digamos, cotizando por sobre el 7%, porque la mayoría de los planes implican una cotización por sobre el 7%, pudiera ser utilizado entonces para un seguro complementario que pueda permitir que la gente tenga libertad de elección respecto de algunos prestadores que estén por sobre lo que cubra el Fondo Universal de Salud. Y en ese sentido, obviamente, las ISAPRES van a seguir teniendo, digamos, un funcionamiento importante dentro de este nuevo modelo en un segundo piso. Y en ese aspecto nosotros esperamos que obviamente no exista un impacto en el mundo de los trabajadores. También, por otro lado, el FUS va a requerir seguramente experiencia asociada a todos estos trabajadores que pudieran eventualmente no continuar en una ISAPRE en su nuevo modelo. Es parte de lo que también se ha discutido dentro del debate, digamos, de la reforma de salud. Ahora, y respecto a cómo se lleva a cabo este fallo de la Corte Suprema, superintendente, ¿de qué manera se puede ir concretando lo que tenían que hacer? Por ejemplo, entiendo que había que chequear que el alza máxima de los planes podían ser hasta 7,6% y se tenían que verificar los datos en cada ISAPRE. ¿Eso se hizo finalmente? No, la verdad que no es un proceso muy fácil. Primero hay que establecer un acto administrativo que establezca plazos para que sean las mismas ISAPRES las que nos entreguen su justificación. No es que nosotros tengamos que ir a realizar, digamos, sino que ellos tienen que hacer su cálculo y entregarnos los elementos que justifiquen por qué ellos consideran que efectivamente van a llegar hasta ese monto. Evidentemente no pueden pasar el 7,6%, ya que la ley establece que ese es el monto máximo. Si lo pasaran, quedan fuera absolutamente, ¿ya? Y obviamente nosotros debemos después verificar, que es lo que ha planteado la Corte, la información que ellos nos entreguen para ver que esté correctamente calculada y por lo tanto sí se justifique el alza que finalmente logren calcular. Bien, ahora ¿van a sostener otra reunión después de tener estos antecedentes o antes que tengan previsto con las ISAPRES? Sí, recordemos que la ministra de Salud nos ha convocado ya a 2 reuniones durante estas 2 semanas. La próxima también, entiendo, hay convocado otra reunión
y vamos a ir viendo todos estos temas, también materia de licencias médicas, que son cosas bien relevantes respecto de la situación no solo de la ISAPRES, sino que también, como en algunos casos, afectado al sistema público. Hay una situación compleja desde el punto de vista del aumento real de enfermedad, pero también de algunas licencias médicas que son fraudulentes, y sobre eso también hay que tomar algunas medidas, evidentemente, y una serie de otras materias, como te decía recién, en Fresia, que se están colocando dentro de la discusión y se han estado trabajando también algunas en paralelo a las mesas del gobierno. Bien, Víctor Torres, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros en CNN. Muchas gracias, Fresia, que esté muy bien. Igualmente, hasta luego.